Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Felipe Herrera y, y quiero darles los agradecimientos y la bienvenida por el interés en participar en este seminario web donde vamos a hablar específicamente de potencias y sus pérdidas. Adicionalmente, trataremos de simular el fenómeno de estas pérdidas de potencia y explicaremos el cobro de las penalidades de acuerdo a la CREP 015 del 2018. Antes de iniciar, me gustaría pedirles el favor a los participantes silenciar el micrófono y, y bueno, si tenemos alguna duda, inquietud, al final trataremos de sacar un espacio para que resolvamos todas estas preguntas. Probablemente le pido el favor a Iván o a alguno de los compañeros que si hay alguna pregunta o hay una manito levantada, me lo hagan saber en el momento para que inmediatamente también vamos contestando estas preguntas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Aquí en estos momentos en pantalla estamos viendo una de nuestras herramientas con la cual vamos a tratar de mostrarles todo este fenómeno, específicamente el tema de las pérdidas de potencia y el factor de potencia. Aquí lo estamos observando en pantalla, donde vemos las tres potencias. Permítanme un segundito, por favor. Yo creo que ahí ya estamos nuevamente ok. Bueno, entonces les estaba mencionando, aquí en estos momentos estamos viendo en nuestra pantalla la medición de las potencias activas, potencias aparentes, la potencia reactiva, y específicamente estamos viendo el factor de potencia. Entonces, vamos a hacer una breve explicación, recordamos algunos conceptos y nos vamos metiendo en todo este tema de lo que son esas penalidades o esas pérdidas de potencia como tal. Así como lo estábamos viendo en el analizador directamente, entonces aquí tenemos una representación gráfica de la sumatoria de las tres potencias. Digámoslo, esto es un esquema o una representación muy común que vemos a menudo, que por medio de un vaso de cerveza vemos cuál es digámoslo, ese tipo de distribución de potencias, donde vemos que la potencia activa o la potencia útil, pues básicamente está representada por el líquido de la cerveza. Tenemos la potencia reactiva representada por la espuma, y la sumatoria de ambas potencias, entonces, es la totalidad del sistema y ya la vemos o la conocemos como la potencia aparente. Sabemos que la potencia reactiva en los sistemas debemos de controlarla, porque en este caso es una potencia que no genera un trabajo útil y que de acuerdo a sus porcentajes, pues ya vienen esos cobros determinados como tal. Entonces, esta potencia es la que vamos a tratar de controlar, es la que tenemos que medir y de acuerdo a eso tomar acciones. No la podemos eliminar 100%, de eso de pronto ya lo hemos discutido en algunas otras ocasiones, porque sabemos que esta potencia reactiva es la que se encarga de generar los campos de magnetización. Entonces, por esa razón no la podemos eliminar, pero sí la debemos de controlar, y en este orden de ideas entonces nos evitamos tener penalidades. En este caso, entonces, vemos aquí que, como ya lo mencionamos, que la potencia reactiva no es una potencia o realmente consumida en la instalación, ya que no produce un trabajo útil. Aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas y condensadores, y con base en la analogía de la imagen que estamos viendo en estos momentos en pantalla, vemos una persona que arrastra un objeto. Esa persona específicamente
está haciendo una fuerza y la potencia reactiva equivale a la fuerza que hace hacia arriba, hacia la parte superior, esa potencia reactiva. Y si nos basamos en el triángulo rectángulo, el cateto adyacente sería la potencia real, la hipotenusa es la potencia aparente, y el cateto opuesto es la potencia reactiva, que es la que estamos viendo aquí en estos momentos. A esta relación se le conoce como el triángulo de potencias, donde el ángulo que existe entre la potencia aparente y la potencia real es el mismo ángulo que existe entre el desfasamiento del voltaje y la corriente. Y se le llama el factor de potencia. Entonces aquí lo vemos. Y ese factor de potencia, como se los mencionaba, es el desfase que hay entre el voltaje y la corriente. Y ya en un momento más adelante voy a tratar de simular ese fenómeno para que lo observemos directamente en el osciloscopio del instrumento y podamos comprender un poquito mejor esto. Entonces, por lo tanto, a mayor potencia reactiva, que es la fuerza que ejerce esta persona para mover en este triángulo, mayor potencia aparente. A mayor potencia reactiva, entonces tenemos una mayor potencia aparente, tenemos un crecimiento de esa potencia aparente, y entonces, por lo tanto, tendríamos mayor circulación de la intensidad por la instalación eléctrica. Es decir, si en una instalación eléctrica existe potencia reactiva, hace que la intensidad que circula sea mayor que la necesaria para el trabajo útil demandado. A medida que va creciendo esta potencia reactiva, nos va creciendo la potencia aparente, que recuerden que la aparente es la totalidad, y en algunos casos, entonces hace circular unas corrientes por el que ya en este caso no necesitaríamos, y entonces esto ya se traduce en lo que son las pérdidas. Aquí es donde entran los separadores de red y nos generan unas penalidades, unos cobros de energía, y es porque, de acuerdo a esto, nosotros tenemos o estamos quitando o estamos sobrecargando las redes y esto es, digámoslo, quitarle capacidad a la instalación para otros usuarios como tal. De alguna manera, entonces aquí tenemos una pequeña ecuación donde calculamos el seno del ángulo, y este seno del ángulo es porque sabemos que de acuerdo al factor de potencia vamos a tener un ángulo de desfase, ese también lo vamos a ver en un momento, y ese ángulo entonces lo podemos calcular teniendo el cateto opuesto, que es la reactiva, sobre la hipotenusa, y cuando nosotros hacemos el despeje de la reactiva, simplemente entonces nos queda la hipotenusa multiplicada por el ángulo. Eso lo vamos a ver en un momento. Y vamos a tratar de entender un ejercicio, digámoslo, un poquito teórico y rápido para que veamos el causal del factor de potencia en estas cargas como tal. Entonces vamos a hablar del factor de potencia, y sabemos que el factor de potencia es uno de los principales indicadores de rendimiento o nivel de eficiencia en el consumo de energía de una instalación. Y en este caso, entonces, vemos aquí el tema de la potencia reactiva, y ya empezamos a hablar de otros dos términos, o que primero digámoslo, solamente teníamos la reactiva inductiva, pero en este caso ya aparece también la reactiva capacitiva. Pues los dos términos siempre han existido, pero a lo que quiero referirme es que primero solamente nos hacían un cobro por la reactiva inductiva. Entonces, en este caso podemos decir que la reactiva inductiva también se le puede llamar a una energía importada, y a la capacitiva la podemos llamar como una reactiva capacitiva exportada. Aquí vemos en la representación, vemos el medidor de energía. En este caso, estos, por los nuevos cobros de la reactiva exportada, ya estos medidores tienen que ser medidores de 4 cuadrantes,
y que deben de estar en la capacidad de medir el número de horas en el día que se genera la penalidad. Entonces aquí vemos que cuando nosotros tenemos cargas inductivas, lo que estamos haciendo es importar la potencia reactiva de la red, y cuando nosotros tenemos cargas capacitivas, lo que hacemos es exportarla, inyectarle esa capacitiva a la red. Sabemos que el desfase negativo, aquí lo estamos observando, es cuando tenemos cargas inductivas, y en este caso la corriente corre retrasada con el voltaje en un ángulo determinado, que ese es el ángulo que estábamos mencionando en la diapositiva anterior y que ya lo vamos a observar un poquito más detallado. El desfase positivo, en este caso, me refiero a desfase positivo porque la corriente está en el cuadrante número 1. La corriente corre adelantada con el voltaje en un ángulo. Entonces, aquí es donde nuestros analizadores de calidad de energía, por medio del diagrama fasorial, tienen la capacidad de indicarnos en qué momentos del registro o en qué momentos del día nosotros estamos penalizando por inductiva o por capacitiva, para que llevemos como esos registros como tal y podamos tener un control mucho más preciso. En esta imagen, entonces, básicamente lo que vemos es nuevamente la incidencia del factor de potencia, que como ya lo habíamos mencionado, es un indicador de la eficiencia. Y entonces tenemos una imagen o un cuadro donde vemos la carga capacitiva e inductiva, donde nos muestran el ángulo de desplazamiento del voltaje y la corriente, y nos muestran el factor de potencia. Les decía ahorita que el factor de potencia está relacionado a un ángulo, y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos momentos. Entonces, aquí simplemente tenemos la representación de dos cargas de igual potencia, carga número 1, carga número 2, donde ambas cargas tienen un factor de potencia diferente, y entonces al final vamos a poder ver, digámoslo, el consumo de reactiva de acuerdo a estas variaciones del factor de potencia. Básicamente aquí en este ejercicio lo que hacemos es calcular los voltioamperios reactivos, que ya sabemos que los voltioamperios reactivos los podemos calcular con la potencia aparente multiplicada por el ángulo. Y aquí lo que vamos a hacer es despejar este ángulo para que lleguemos finalmente a determinar lo que vemos aquí en esta tabla. En el siguiente paso decimos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, y recuerden que estos dos parámetros son iguales cuando tenemos cargas lineales. Cuando estas cargas no son lineales, cuando hay presencia de armónicos, ya estos valores son totalmente diferentes. Para este ejercicio vamos a tomar esto como si fueran cargas totalmente lineales. Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando? Vemos que este 0.87, que es la información que nos da en la tabla, es igual al coseno del ángulo, y lo que hacemos es despejar el ángulo. Entonces, el ángulo pasa a este lado, el coseno pasa como coseno inverso o coseno a la menos 1 multiplicado por el factor de potencia, y observen que aquí tenemos 29.54, y ese sería el ángulo muy similar a lo que vemos aquí en la tabla, que para un factor de potencia de 0.87 nosotros tenemos un ángulo de más o menos unos 30 grados. Y ya llegando a la fórmula principal, que es la primera que teníamos acá, entonces tenemos la potencia aparente multiplicada por el seno del ángulo, y finalmente entonces nosotros vamos a poder calcular la reactiva, que la reactiva, como lo vemos aquí en este ejercicio y como los mencioné inicialmente, es de pronto el indicador, o lo que nos está mostrando, es que aquí tenemos una reactiva mayor que cuando tenemos un factor de potencia muy cercano a 1. Entonces esto simplemente es para que recordáramos conceptos, para que nos damos cuenta de este factor de potencia
cómo puede a nosotros afectarnos en una instalación, en una red eléctrica. Y entonces sabemos que este factor de potencia puede ser positivo o en este caso puede ser negativo. Y aclaro algo, los analizadores de calidad de energía, pues este valor, digámoslo, no es negativo matemáticamente, sino que el factor de potencia en los analizadores de calidad de energía aparece negativo para poder representarlo de una forma para que nosotros identifiquemos cuándo es inductivo y cuándo es capacitivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un factor de potencia negativo en nuestro analizador de calidad de energía, ahí lo que nos está indicando es que tenemos una potencia capacitiva. Permítame, minimizo un poco esta parte para que podamos observar en tiempo real lo que les estoy mencionando. Y en este caso, entonces, acá tenemos nuestro analizador de calidad de energía eléctrica. Entonces, aquí vemos nuestro factor de potencia y observen que vamos a hacer una pequeña modificación o alteración de ese parámetro, de ese valor. Aquí vemos que el factor de potencia cambió. Tenemos una disminución del factor de potencia. Y en este caso yo les mencionaba que aquí es cuando la corriente se retrasa respecto al voltaje en un ángulo. Entonces, con estos dispositivos, específicamente con el analizador de calidad de energía y la representación gráfica de las formas de onda, tanto del voltaje y la corriente, entonces nosotros podemos ver precisamente ese fenómeno. En la parte inferior estamos viendo las tres señales de corriente. En la parte superior vemos la de tensión. Y entonces observen que cuando yo modifico el factor de potencia, en este caso voy a hacer una simulación inductiva donde la corriente se retrasa. Vamos a verlo en la línea número 1, que es la línea de color roja. Ahí se puede observar el desplazamiento perfectamente. Y ahora vamos a hacerlo de una donde la corriente se adelanta con el voltaje respecto a un ángulo. Ahí vemos el desplazamiento y finalmente podemos llegar, digámoslo, a un valor cercano a 1, donde tendríamos un factor de potencia, digámoslo, bueno. Entonces, con ayuda de estas herramientas, nosotros podemos observar todos estos fenómenos y si regresamos, por ejemplo, a la pantalla de potencias, entonces aquí vemos nuevamente nuestro analizador mostrándonos o indicándonos que en este caso el factor de potencia es negativo. Esto es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, cuando nosotros vemos un factor de potencia negativo, es porque estamos consumiendo reactiva capacitiva, que por medio de los vectores, observen que en los vectores, entonces yo también puedo ver ese fenómeno y eso es lo que les mencionaba ahorita. Entonces, aquí tenemos los 4 cuadrantes y en este caso tenemos los vectores 1, 2 y 3, tanto en voltaje y en corriente. Entonces, observen que cuando yo tengo un desfase inductivo, vamos a tener una corriente. En este caso está en el cuadrante número 2. Entonces, aquí es donde hablábamos de que es un desfase negativo, porque la corriente está en el cuadrante 2, o tenemos un factor de potencia, un desfase positivo cuando la corriente pasa al cuadrante número 1. Entonces, en estos cambios que se alcanzan a observar, pues nosotros inicialmente con nuestros equipos podemos simplemente con entrar al diagrama fasorial, podemos ingresar
observar directamente si estamos teniendo penalidad o si tenemos, perdón, algún desfase en cualquiera de las tres líneas, y también podríamos observar directamente los ángulos. Miren que los ángulos que yo les mostré en el ejercicio los hice con una intención de que ustedes también los pudieran verificar y observar aquí directamente en nuestro analizador. Miren que yo puedo aquí en estos momentos observar que el desfase que hay entre el voltaje y la corriente en la línea 1 tiene un ángulo de 42.72 grados. Vamos a ponerlo más o menos en los 30 grados que calculamos hace poco en la presentación para que ustedes lo observen, y de una vez corroboramos cuál es el valor del factor de potencia. Bueno, yo creo que por ahí tenemos un ángulo muy cercano, tenemos 29.62, y entonces en este caso vamos a ir a verificar en la pantalla de potencias de valor en cuánto está. Aquí vemos que tenemos un valor de 0.86, y recuerden que es negativo porque en este caso estamos en el cuadrante número 1. Regresando a la presentación, es más o menos lo que tenemos aquí en nuestra tabla. Mire que tenemos en este caso tenemos los 0.08 y los 30 grados. Y entonces, con ayuda de nuestros equipos y de nuestros analizadores, podemos empezar perfectamente a hacer esa verificación y, bueno, registrar todos estos cambios. Y lo más importante es saber en el mes durante cuánto tiempo o durante cuántas horas nosotros estamos haciendo esa penalidad. Ahora sí, entonces vamos a entrar una vez recordando estos conceptos, vamos a entrar entonces al tema de las regulaciones como tal. Digamos un pequeño resumen de la norma que regula. Específicamente, la regulación se hace respecto a la CREP 015 del 2018, y aquí se adicionó una variable. Esa variable la denominaron M, y es la que, digámoslo, nos castiga o nos aumenta la penalización de energía capacitiva, específicamente de la energía capacitiva, porque ya se van a dar cuenta que la reactiva siempre no la van a cobrar. La capacitiva si no la cobran después de ciertos días que ya les voy a explicar, y de acuerdo a eso también entonces va a haber un factor multiplicador que es esta variable que denominamos M. En las modificaciones de la resolución CREP 199 del 2019, teniendo en cuenta que el impacto de los usuarios se otorgó un periodo de 12 meses a partir de enero del 2020. ¿Esto qué significó? ¿Qué pasó? Cuando, digámoslo, la resolución empezó a regir, entonces hubo unos aumentos y unos castigos bastante fuertes, porque pues las instalaciones no estaban preparadas para estos nuevos cambios. Hay algunas instalaciones que tenían bancos de condensadores sobredimensionados y pues obviamente corregían por encima de uno. Entonces, le dio otorgó un periodo de 12 meses donde no se generaba ningún cobro para que las personas fueran haciendo esas correcciones. Luego, en la resolución de 195 del 2021, se decidió otorgar un periodo de gracia de 12 meses adicional, y esto debido a que por esas fechas nosotros entramos en la pandemia, donde fue, digámoslo, una situación bastante compleja para el sector, para todos los sectores en general económicamente. Entonces aquí decidieron también otorgar un año más adicional, y, y estas son las modificaciones sí, las modificaciones que han venido teniendo la regulación como tal. Finalmente, en el cuadro siguiente, simplemente relacionamos esos recursos, qué se hace con ellos o a dónde van a parar esos recursos de acuerdo a
a esa normativa, a esa regulación como tal. Entonces, la mitad de los valores se otorgan al operador de red, simplemente por el uso de las redes de transporte de energía, y con la otra mitad digámoslo, se subsidian las tarifas de otros clientes como tal. Entonces, finalmente, acá tenemos, voy a tratar de explicárselos cómo funciona esta nueva, digámoslo, regulación. No, ya no es tan nueva, ya lleva cierto tiempo, pero de alguna manera, pues entendemos que hay empresas que aún todavía están haciendo algunas modificaciones para estar dentro de estos rangos. Entonces, aquí en este caso vemos el costo del transporte de la energía reactiva y vemos un pequeño histograma donde se observa la potencia activa. Esta es la potencia real o la potencia que ejerce un trabajo. Luego sigue la potencia reactiva importada. Recuerden que puede ser potencia inductiva o la potencia reactiva importada. Y normalmente esta potencia siempre a nosotros nos la han cobrado después de que superamos el 50% de la potencia activa. Aquí lo podemos observar, que es la franja que está en estos momentos en rojo. El nuevo cambio, o digamos lo que se agregó adicionalmente al cobro o a la penalización, es la potencia reactiva exportada o la potencia capacitiva. Entonces observen que nosotros con la potencia reactiva inductiva tenemos digámoslo, una pequeña gabelita donde a nosotros no nos empiezan a cobrar esta potencia sino después de que superamos ese 50%. Pero en la potencia capacitiva sí tenemos, digámoslo, acá no tenemos, perdón, no tenemos ningún margen, sino que aquí nos cobran el 100% de lo que se esté generando durante unos días en el mes. Entonces, teniendo la fórmula o sacando la información directamente de la resolución, entonces aquí nos muestran el cobro del transporte de energía reactiva. Y ese cobro de energía reactiva, entonces, es la cantidad de energía reactiva transportada en exceso, que es representada por las letras R. Luego viene la variable M. Miren que esta es la variable que ya viene a participar en este nuevo cobro. Y esto es asociado al periodo mensual en el que se presenta el transporte de la energía sobre el límite. Y finalmente tenemos la letra D, que la letra D representa el cargo por uso del sistema de distribución. Esto es un valor que básicamente lo estipula el ente, el prestador del servicio de energía, donde ellos ya tienen unas tarifas estipuladas por el uso del sistema de distribución. Esto normalmente es un valor que nosotros podemos encontrar directamente en la factura de servicios de cada una de las empresas, y ahí está relacionado. Entonces, ¿cómo aumenta la variable M? Entonces, aquí vemos una pequeña representación gráfica donde vemos un periodo de 24 meses, que fueron los 2 años de gracia. Después de esos 2 años, la variable empieza a crecer, luego se sostiene y así sucesivamente vuelve y crece. Entonces vamos a tratar de desglosarla, nuevamente de explicar paso por paso y de alguna manera, entonces, vamos comprendiendo pues cómo está esta penalización. Entonces empezamos con lo primero. Nos dicen que M puede variar en un número de 1 a 12. Esto es el valor que puede tomar este factor multiplicador y va de 1 a 12. Y penalizar por menos de... Bueno, y entonces aquí viene algo interesante. Si usted penaliza durante 12 periodos, que son 12 meses, a partir del periodo 13, la variable M aumenta de 1 a 6. Tercero,
el factor M se activa si se penaliza en un periodo por más de 10 días. Los días penalizados no tienen que ser consecutivos. Entonces vamos a tratar de explicar eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que penalizar por menos de 10 días en el mes, la variable M siempre va a ser igual a 1. Pero y en este caso, si yo estoy por debajo de la penalización de los 10 días, a mí solamente me van a cobrar la potencia reactiva. Esa siempre nos la van a cobrar. Cuando yo supero los 10 días y tengo consumo de capacitiva, entonces ahí viene el tema de que empieza el crecimiento de la variable M. Entonces, si penalizamos más de 10 días, la variable se queda en 1 durante 12 periodos. Esta fue, digámoslo, el primer congelamiento o el primer otorgo que tuvo la CREP en el 2020. Esto fue lo que les mencionaba hace poco, donde ellos dieron pues como ese gancho de que si nosotros teníamos penalizaciones superiores a 10 días, la variable siempre la congelaron en 1. Siempre se mantuvo en 1 para que la gente empezara a tomar acciones respecto a esto y hiciera las mejoras del sistema. Una vez pasan los 12 meses, esos primeros 12 meses, y el consumo de reactiva por más de 10 días en un mes, la variable M empezaba a aumentar de 1 a 6. Cuando llegaba a 6, entonces en ese punto la variable se congelaba y ahí se quedaba, y específicamente ese fue, digamos, el nuevo cambio que tuvo en enero del 2021. Entonces, primero, si nosotros penalizábamos por más de 10 días, M se quedaba en 1 durante un año. Si después de ese año nosotros seguíamos penalizando y no habíamos hecho ninguna corrección, M empezaba a crecer y llegaba hasta 6. Y ahí se quedaba, de 6 no pasaba. Eso fue hasta el año 2021. Pero después de esos 2 años, si yo no había hecho absolutamente nada para corregir mi instalación y para de pronto mejorar el sistema y no tener esas penalizaciones, entonces la variable ya empezaba a crecer directamente hasta llegar a los 12, al valor de 12, ya se descongelaba y empezaba a crecer 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar al valor máximo que es 12. En estos momentos nosotros ya no tenemos, digámoslo, esos ganchos, porque ya estos 2 periodos de tiempo, estos 2 años ya pasaron. Ya en estos momentos la variable crece perfectamente o crece directamente hasta 12, en el caso tal de que nosotros estemos penalizando en un mes por más de 10 días con la parte capacitiva. Estos 10 días no tienen que ser consecutivos. Los 10 días pueden ser alternos durante un mes, y aquí es donde en las industrias ya pues obviamente se están haciendo los cambios por los contadores que tienen la capacidad de medir en los 4 cuadrantes para observar algo muy similar a lo que yo les mostré en el analizador de calidad de energía. Y al mismo tiempo estos equipos tienen que tener la capacidad de registrar estas potencias por horas. Ellos tienen que tener esa capacidad de saber en el número de horas en un mes en las cuales se registró o no se registró para poder generar las penalidades. Bueno, y por último, Juan Felipe. Sí, señor. Cristian Felipe tiene una pregunta. Perfecto. Cuando pasan los 12 meses y comienza a crecer hasta 6 el factor M, ¿cómo es el incremento? ¿Pasa a 21 el mes siguiente, a 3 el otro mes, o cómo es? Perdón, no a 21, sino a 2. Otra vez, Iván, perdón que no te entendí. Sí. Cuando pasa los 12 meses
Y de acuerdo a lo que mencionaste, pasa a crecer hasta 6, ¿cómo es el incremento? ¿Pasa a 2 el mes siguiente, a 3 el otro mes o cómo es? La variable M va creciendo por mes. Entonces, en el mes 13, si yo tengo penalidad, supongamos pasa a 2. En el siguiente mes, si yo sigo penalizando por más de 10 días, entonces sigue subiendo, pasa a 2. Y así sucesivamente va creciendo mes a mes hasta llegar a 6, que esa fue, digamos, lo del otorgo que se dio hasta en el 2021, porque llegaba a 6 y ahí se congelaba, no seguía creciendo. Pero ya después del 2021, de que pasó, digámoslo, ese periodo de 12 meses, si yo seguía penalizando y mi variable iba en 6, entonces ella seguía aumentando 7, 8 y 9 hasta llegar al valor máximo que era de 12, que actualmente es de 12, y así sucesivamente. Así va creciendo. Digamos, el incremento de la variable es mes a mes. Si nosotros no, si el ente evidencia que en ese mes se penalizó por más de 10 días con la energía reactiva capacitiva. Gracias. Prosigue, por favor. Ok. Bueno, les estaba mencionando que finalmente esa variable M nosotros la podemos reiniciar. Esa variable la podemos llegar nuevamente a 1, y las condiciones para esto, para que esa variable se pueda reiniciar, es básicamente dejar de penalizar reactiva capacitiva durante 3 meses seguidos, en menos de 10 días. Si nosotros cumplimos esas condiciones, la variable nuevamente se reinicia, puede llegar a 0, perdón, puede llegar a 1, y desde ahí empieza nuevamente el crecimiento de esa variable en caso tal de que sigamos penalizando. Entonces, si hacemos esas correcciones, pues yo creo que aquí es donde a todos nos interesa hacer esas correcciones directamente para minimizar un poquito estas penalidades y estos gastos como tal. Aquí en esta imagen, pues tratamos de replicar un ejercicio numérico donde se observen, digámoslo, algo de cotidiano, donde lo podamos ver y analizar un poquito más fácil. Y entonces observen que aquí iniciamos con la primera columna donde tenemos los días de penalización. Entonces mire que por más de 10 días de penalización, al final entonces ya me empiezan a totalizar esas energías para poderlas contabilizar y luego generar los cobros. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las potencias activas consumidas en cada uno de los días, desde el día 1 hasta el día número 10. Tenemos en la siguiente columna tenemos la inductiva permitida. En este caso, para el día 1 son 1600 kilovatios y así sucesivamente. Por ejemplo, para el día 9 son 532, y recuerden que este es el 50% de la potencia inductiva. Y aquí en la siguiente columna tenemos la inductiva generada. Es decir, nosotros tenemos permitido estos valores, pero este cliente realmente esto fue lo que generó. Y esto es por inductiva generada. Recuerden que esta es la inductiva, en este caso, aquí tuvimos un exceso de 200, aquí tuvimos un exceso de 275, y los excesos son los que ustedes están observando directamente en esta siguiente tabla, que ya están de color rojo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos los excesos inductivos y aquí tenemos los excesos capacitivos. Esta es la generada. En este caso, como se los mencioné en el histograma,
esta potencia, recuerden que esta potencia la cobran 100% completica, indiferente de lo que nosotros nos estemos consumiendo. Entonces, es decir, si yo estoy consumiendo potencia, supongamos hasta el día 6, yo todo lo que genere de exceso inductivo durante un mes completo, a mí me lo van a cobrar. Pero la capacitiva la empiezan a cobrar después de los 10 días. Antes de los 10 días, a mí no me cobran. Es decir, no, la variable M no aumenta. La variable M se mantiene constante. Pero si yo supero el consumo más de 10 días durante un mes, entonces esta variable que ustedes ven aquí en la fórmula empieza a aumentar, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y ya también mencionamos que ese es un, digámoslo, es la forma en que nos castigan y que nosotros lo podemos reiniciar también cuando dejamos de consumir capacitiva generada durante 3 meses como tal. Entonces, finalmente aquí en el ejercicio, miren que aquí vemos el crecimiento después del periodo 12, 13, 14, 15. Entonces, miren que en este primer periodo, es lo que yo les mencionaba, llegó un momento donde la variable se congeló y después de que pasaron estos 2 años, en el primer año la variable era igual a 1, no crecía. En el segundo año permitieron que la variable creciera de 1 a 6. Si llegaba a 6, por ejemplo, en el periodo 6, ahí se quedaba congelada hasta que pasaran los 12 meses. Y ya después de esos 2 primeros años, entonces ya sí no había, digámoslo, no había, digámoslo, ya había pasado esa gabelita y ya la variable empezaba a crecer directamente hasta llegar a su valor máximo, que es 12. Entonces, aquí en este ejercicio, y aplicando la fórmula que vimos anteriormente, del cálculo de la penalidad como tal, entonces observen que yo lo que hago es poder coger estas dos potencias, sumarlas, las multiplicamos por la variable m, de acuerdo a su valor, y también lo multiplicamos finalmente por este valor que es el valor de transporte de energía. Entonces, en este caso, miren que digámoslo, en el periodo en el cual la variable m era igual a 1, entonces yo tengo una penalidad mensual, tanto por inductiva como capacitiva, la tengo de 2.268.000 pesos. Si esto nosotros lo multiplicamos por los 12 meses, entonces vamos a tener, digámoslo, una penalidad en el año de más o menos unos 27 millones de pesos. Y a medida de que esta variable va aumentando y va creciendo, entonces obviamente este multiplicador nos castiga mucho más y en el orden más o menos de los 6 meses, durante los 6, perdón, cuando la M es 6, durante el periodo número 12, entonces mire que nosotros en el año ya podríamos estar penalizando más o menos unos 163.296.000 pesos en el año aproximadamente. Y pues obviamente a medida de que este factor vaya creciendo mucho más, entonces ahí vamos a tener digámoslo, unas pérdidas en dinero mucho más fuertes. Y por esta razón es que, pues en este caso, las herramientas o los analizadores de calidad de energía eléctrica pueden ser un buen aliado, para que nosotros hagamos este control interno dentro de nuestras empresas y pues si tenemos algún sistema que nos permita hacer esta corrección, también lo pongamos a punto, lo ajustemos o miremos si de pronto hay que hacer algún cambio significativo para esto. Antes de que pasemos de pronto a algunas dudas o inquietudes, acá hay un tema también importante que pues yo creo que vale la pena mencionarlo y es el tema de la parte de los sistemas fotovoltaicos.
porque pues de acuerdo a estas instalaciones nosotros también vamos a ver un fenómeno como tal. Entonces, las empresas que tienen su propia planta de generación de energía renovables, por lo general pueden alcanzar hasta un 0% de consumo de energía activa de la red. Pues supongamos que se logra, sabemos que no es permitido reemplazar el 100%, pero supongamos que se logra, pero en esto no quiere decir que su maquinaria no consuma energía reactiva. Aunque nosotros ya no estemos consumiendo activa, probablemente nosotros sí podemos estar consumiendo reactiva y entonces en este caso, en este tipo de sistemas, se cobra la reactiva en su totalidad y no se aplicaría la regla del 50%. ¿Y esto por qué pasa? Entonces observen que en este caso, como les estoy mencionando, pues nosotros aquí tenemos el sistema de generación por paneles solares. Aquí lo que hacemos es disminuir, entonces disminuir la activa de la red, que le estamos pidiendo a la red para que la consuman las cargas. Y recuerden que el inversor no produce potencia reactiva. Estos inversores no producen potencia reactiva, solo producen la potencia real. Entonces yo al sistema le estoy pidiendo menos inductiva, pero sí le estoy pidiendo una reactiva bastante alta. Y recuerden que la reactiva las reactivas depende de las cargas que nosotros tengamos conectadas en el sistema. Entonces mire que nuestras cargas están a este otro lado del inversor y en sistemas híbridos donde pues en el día consumo la energía generada, pero en la noche consumo la energía de la red. Entonces, en el día yo estoy consumiendo potencia activa, generada, y como esto no genera reactiva, yo la reactiva me la estoy consumiendo de la red. Y entonces, por eso les decía yo que aunque el inversor no produce potencia reactiva, a las cargas al estar al otro lado, entonces ellas sí van a estar consumiendo reactiva. En este caso, entonces, aquí el cobro, como se los menciono, en su totalidad, se aplica la regla, aquí ya no se aplica la regla del 50%, sino que aquí la reactiva también no la cobran, ya no la cobrarían 100%. Y tenemos que tener en cuenta que el inversor normalmente produce potencia activa, dado que el coseno de phi de la potencia que nos entrega el inversor es siempre prácticamente 1. Entonces, esto es otro tema que es importante porque el tema de las energías limpias, hoy en día pues, son muy fuertes, están cobrando cada vez más fuerza y vemos que todo esto implica y va relacionado porque hemos escuchado en algunas empresas que cuando estos sistemas ya se incorporan al sistema eléctrico o se tiene la generación o la inyección, entonces ya empiezan también otros temas de afectación del factor de potencia y empiezan las dudas del por qué, y es precisamente por eso. Entonces, con estos dispositivos, con los analizadores de calidad de energía, entonces específicamente nosotros podemos tener todo este cubrimiento en donde no solamente podemos ver potencias activas, potencias reactivas y todo lo que acabamos de mencionar, sino que ya podemos entrar a hacer un análisis mucho más profundo en la parte de las distorsiones, en la parte de calidad de energía eléctrica como tal, y ver, por ejemplo, el comportamiento del incremento de las caídas de voltaje, de las interrupciones, de si nosotros tenemos transitorios. Por ejemplo, los analizadores de calidad de energía, específicamente los Hiokim, el PQ3198, tiene la capacidad de, en este mismo tipo de sistemas, cuando nosotros tenemos un sistema fotovoltaico conectado a la red, hay unos eventos que ya están, digámoslo, catalogados en algunas pruebas que se le hacen a los sistemas de generación.
Y es que cuando se ha evidenciado que cuando el sistema fotovoltaico sale o se cae por alguna razón, eso genera perturbaciones de caídas o incrementos de voltaje en la red. Entonces, la norma exige que los equipos que hagan ese tipo de verificaciones deben de tener la capacidad de analizar los eventos 12 segundos. Entonces, el evento se tiene que analizar 2 segundos antes de que suceda el evento y 10 segundos después de que desde que el evento ya haya pasado para poder verificar qué es lo que está sucediendo en tiempos, el magnitud y todo lo demás. Entonces, importantísimo en este tipo de instrumentación. Los analizadores, en este caso, tenemos analizadores con canales totalmente aislados. Esto es lo que implica es que nosotros podemos medir sistemas independientes monofásicos porque tenemos neutros independientes y en algunos casos, pues en el PQ3198 también tenemos el cuarto canal que nos permite medir tensión en DC. Entonces yo puedo estar midiendo por los 3 primeros canales AC, por el cuarto DC y hacer de pronto la verificación de la eficiencia de un inversor o cualquier sistema con estas características. Adicionalmente, los analizadores también ya son capaces de medir tanto voltaje en AC y en DC, en el caso de que necesitemos mirar también el registro de potencias en DC para estos nuevos sistemas. Y entonces esto es una muy buena característica. El tema del tratamiento estadístico, pues ya se incorpora también en estas herramientas. Y esto también es importantísimo porque normalmente cuando nosotros estamos descargando la información en los software, que exportamos esa información a Excel, pues tenemos eso en unas columnas llenas de información grandísimas y entonces nosotros en algunas ocasiones nos queda un poco complejo analizar esos valores. Entonces, por medio de los software que tienen el procesamiento estadístico, con ese procesamiento estadístico, entonces nosotros podemos hallar los percentiles, el percentil 5, el percentil 50 y el percentil 95. Entonces, ese percentil pues nos ayuda a seleccionar, digámoslo, el promedio de datos que están dentro del 95% de todas las mediciones, que están dentro de ese porcentaje, y entonces de alguna manera nosotros ya podemos tener un análisis un poco más fácil y preciso de acuerdo a que ya el software nos permite hacer este tipo de estadísticas. Finalmente, algo importante que también tenemos que tener presente es la frecuencia de muestreo, porque pues sabemos que entre mayor datos recopile un instrumento, pues entonces la recopilación de las formas de onda y de la instalación, perdón, de la forma de onda, va a ser mucho más precisa y vamos a tener una información mucho más compleja para detectar el tipo de anomalías que se vayan presentando en el sistema. Entonces, básicamente, estas son las principales características de estas herramientas. En este espacio queríamos simplemente hablar un poquito acerca de este tipo de penalidades, que entendamos de pronto cómo funcionan, cómo nos están llegando esos cobros y de alguna manera que existen muchas opciones de herramientas para hacer digamos, esos análisis, esas verificaciones y bueno, esto es básicamente la presentación que les teníamos preparada. No sé si de pronto tienen alguna duda, inquietud al respecto. Y entonces podemos aprovechar este espacio, Iván, para que de pronto les demos respuesta.
Juan Felipe. Sí, señor. Oscar Sánchez nos hace una pregunta. ¿Es posible que en Colombia se empiece a penalizar el consumo reactivo por distorsión armónica a mediano plazo? Oscar, esa es una muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Y realmente en la norma todavía no se habla de ese tema. Y yo pienso que es un tema complejo porque, digámoslo, el análisis de armónicos, corregir digámoslo, la distorsión armónica, hay veces es complejo por el tipo de cargas que nosotros tenemos. Entonces, que comúnmente se utilizan en las empresas y nosotros, bueno, sabemos que hay unas normas que de acuerdo a las normas ellos castigan después de unos porcentajes. Yo me imagino que en el futuro se vaya a llegar allá. Y la pregunta, la pregunta que nos hace Oscar, incluso, permítanme, aquí la simulamos y la observamos. Entonces miren que aquí tenemos una forma de onda en corriente totalmente pura. Pero si nosotros hacemos una distorsión, miren que ahí generamos o inyectamos un armónico y esos armónicos entonces también los podemos ver. En este caso, permítanme, se los muestro. En este caso estamos viendo los armónicos en corriente. Miren que aquí vemos el armónico número 1, que es un armónico de la frecuencia fundamental, y aquí vemos un pico armónico, otros 3 picos armónicos, y en este caso este es el armónico tercero, y así sucesivamente. Miren que cuando nosotros ingresamos estos armónicos, ahí es donde se genera la distorsión de la forma de onda. Aquí reduzco los armónicos, acá los ingreso nuevamente, y pasemos a la parte del factor de potencia, para que miremos si hay alguna afectación de ese factor, de ese factor de potencia. Ahí estamos en potencia. Observen que en la línea número 3 nosotros tenemos un factor de potencia de 0.9, y cuando ingresamos el armónico de orden 3, específicamente de los 180 Hz, entonces vemos una alteración y una disminución del factor de potencia. Esto es lo que nos pregunta Oscar, porque realmente sí afecta. Si va a haber alguna penalización en el futuro, pues personalmente en estos momentos no conozco algo que se esté, digámoslo, mencionando hasta el momento, pero puede que en un futuro esto lo vayan a incluir en las normas y en las penalizaciones.